1776. Las colonias británicas en el este de Norteamérica están divididas. Por un lado el sueño de libertad y por el otro la lealtad a un rey lejano. En medio de este conflicto se redacta un documento que lo cambiará todo. De una rebelión nace una revolución. Cada soldado que toma un fusil, cada familia que mantiene la granja en funcionamiento, todos ellos están firmando su propia declaración de independencia. Testimonios de la época y documentos como las solicitudes de pensión nos revelan aspectos de la vida de las personas que lucharon por la libertad. Los afroamericanos, como Prince Greenswald, viven entre la cruel realidad de la esclavitud y la promesa de igualdad. Susana Chandler oye que los británicos se acercan, esconde a sus hijos y observa lo que sucede. Deborah Sampson se disfraza de hombre y se hace llamar Robert Shartleff. Será un soldado ejemplar. Algunos luchan por una causa superior, otros porque no tienen elección, y otros no solo luchan por la libertad de las colonias, sino también por la suya propia. Para unos son traidores, para otros revolucionarios. Primavera de 1775. En Massachusetts hierve el descontento contra la corona británica. A ojos de Gran Bretaña, la colonia es un foco de agitación al borde de un levantamiento. Se respira un aire de rebelión. En el siglo XVIII, Gran Bretaña está en camino de convertirse en una de las mayores potencias coloniales de la historia. Hasta mediados del siglo XVIII, la corona británica concede a las 13 colonias americanas una amplia autonomía y rara vez interviene directamente. Pero las guerras sangrientas que han hecho grande al imperio y que lo mantienen en pie consumen cada vez más recursos de la corona. Los costos están cada vez más fuera de control. Y entonces el Parlamento dice, vamos a cambiar las reglas, necesitamos dinero, vamos a cobrarles impuestos. Los impuestos se aplicaron a todo tipo de productos, vidrio, papel, naipes e incluso al té. Las 13 colonias estaban dispuestas a pagar impuestos, pero no tenían representación en el Parlamento británico. Todos conocen la frase, sin representación no hay impuestos. La indignación crece. Los colonos comienzan a organizarse. Y mientras los soldados británicos patrullan, se extienden los rumores de una rebelión, de Boston a Charleston. En Massachusetts, John Hancock y Samuel Adams forman una especie de gobierno en la sombra. En todas partes, los colonos insurgentes empiezan a acumular armas y municiones. Los veteranos describirán más tarde el tenso ambiente en sus solicitudes de pensión. En 1774, las tropas británicas estaban estacionadas en Boston. Su flota bloqueaba el puerto. La agitación era enorme y los habitantes esperaban todos los días que estallara la violencia. En el tranquilo pueblo de Dunstable, William French aún no imagina que pronto se verá envuelto en un conflicto que cambiará su vida para siempre. William French es un joven de poco más de 20 años. Su familia vive en América desde el siglo XVI. Su padre murió cuando él era niño. Su madre lo crió sola. En vísperas de la revolución, se alista en la milicia. Las colonias no tienen un ejército propio, solo milicias ciudadanas. Muchos habían luchado antes junto a los británicos. Ahora son sus enemigos. Los hombres más fuertes como William French forman el batallón de respuesta rápida. Eran granjeros, herreros, carpinteros, hombres que, en caso de ataque, simplemente tomaban su fusil, pólvora, algunas balas y estaban listos en el campo de batalla en un minuto. Abril de 1775. Aumentan las tensiones entre los colonos y la corona británica.
El general Thomas Gage es el comandante británico en las colonias. Está bajo presión. En abril de 1775, 1.500 soldados británicos marchan bajo la oscuridad hacia Lexington y Concord. En Lexington quieren arrestar a los líderes de los llamados Hijos de la Libertad, Sam Adams y John Hancock. En Concord, los insurgentes tienen un depósito secreto de armas y provisiones. El general Gage se pone en marcha para destruir esos almacenes clandestinos. La resistencia podría pronto ser sofocada de raíz antes de que la revolución siquiera comience. Los colonos en Boston tienen una extensa red de inteligencia. A Gage le resulta casi imposible mantener sus planes en secreto. Los rebeldes acuerdan una señal secreta. Colgarán un farol en el campanario de la iglesia del norte si los británicos se acercan a pie por la península de Chomet. 2 faroles si cruzan en barco hasta la ribera norte del río Charles. Al final se encienden 2 faroles. Varios hombres cabalgan para alertar a las milicias. Un mensajero exhausto llega al pueblo de William French con noticias sombrías. Los británicos marchan hacia el depósito de municiones en la cercana Concord. Las campanas de la iglesia alertan al batallón de respuesta rápida. Entre ellos está William French. William French parte hacia lo desconocido. Nunca ha combatido. Probablemente nunca estuvo lejos de casa. Cuando William French se despide de su madre esa mañana, cree que estará fuera solo un par de días, viviendo una aventura con sus amigos, y que pronto regresará. No imagina que una guerra está comenzando. Cuando French llega por la tarde a Concord, ve el horror de la guerra. Material militar ardiendo, gente en pánico, quizás cadáveres tendidos en el suelo. Es una de las formas más dramáticas de encontrarse con la guerra. La compañía de William se entera de que la milicia impidió que las tropas británicas tomaran el depósito de armas y las obligó a retirarse. Noticias inesperadas. Continúan hacia Lexington, donde se hace evidente la magnitud de la derrota británica. Más de 270 soldados han muerto o están heridos. Las milicias insurgentes han hecho retroceder a los británicos hasta Boston. Para los colonos es un buen comienzo, pero eso no significa que French pueda regresar a casa. Lo envían a Boston. Allí se les unen miles de voluntarios de colonias como New Hampshire, Connecticut y Rhode Island. French aún no lo sabe, pero la revolución acaba de estallar. Las milicias sitian a las tropas británicas en Boston. Mientras tanto, delegados políticos de las 13 colonias se apresuran para llegar a Filadelfia. El segundo Congreso Continental se reúne en Filadelfia. Entre ellos están Benjamin Franklin, John Adams y Thomas Jefferson. Ya ha corrido la sangre. Ahora tienen 2 opciones: declarar la independencia o retroceder. La Asamblea duda. El llamado Congreso Continental es una asociación de las 13 colonias para coordinarse políticamente. Allí firman 2 documentos contradictorios. Uno que justifica la autodefensa armada en Concord y Lexington. El otro que reafirma la lealtad de las colonias al rey. En esencia dice, negociemos, encontremos un acuerdo para que esto no empeore aún más. La palabra clave, independencia, ni siquiera aparece. Pero el rey Jorge III no muestra ningún interés en la petición de paz, ni siquiera la lee. Él dice, ustedes están en rebelión. Es él quien declara la guerra, no los americanos. Los americanos aún quieren evitarla. Para muchas personas a ambos lados del Atlántico, los argumentos del rey suenan plausibles.
Desde siempre han gobernado reyes y reinas. Cuestionar su autoridad es considerado radical, incluso inmoral. Por eso, solo la mitad de los colonos apoya el levantamiento. Es importante recordar que no solo cada miembro del Congreso, sino también cada soldado y miliciano que toma las armas comete, a ojos de los británicos, alta traición, y el castigo es la horca. La reacción de Jorge III deja al Congreso solo dos opciones: someterse por completo a la corona o rebelarse abiertamente. Pero los delegados aún dudan. En junio de 1775 deciden crear el llamado Ejército Continental, una fuerza común de todas las colonias. Esta debe unificar, entre otras, las tropas en torno a Boston. El comandante en jefe será un hacendado de 43 años de Virginia, George Washington. Washington tiene una reputación impecable. Es estoico, honorable y mantiene la calma bajo fuego. Es uno de los pocos con verdadera experiencia en combate y ya ha estado al mando de tropas. Pero su última gran misión se remonta a más de una década y nunca ha comandado un contingente de más de 1000 hombres. Ahora debe liderar a miles de milicianos contra la potencia militar más fuerte del mundo. George Washington se prepara para asumir el mando. Los británicos refuerzan Boston por vía marítima. El general Gage planea ocupar las estratégicas colinas que rodean la ciudad para impedir que los milicianos disparen desde allí contra sus tropas en Boston. Pero el ejército americano se entera. Durante la noche, alrededor de 1000 hombres corren hacia Charleston para defender Bridge Hill y Bunker Hill. Para William French, Bunker Hill es un asunto familiar. La familia de French está muy presente. Su hermano menor y varios primos luchan a su lado. El ataque británico comienza con fuego naval. Durante 2 horas, la artillería dispara contra las posiciones de las milicias. French experimenta por primera vez el horror de la guerra. Cuando cesa el ataque, Gage prepara la embestida de la infantería británica. Unos 3000 soldados británicos se enfrentan a entre 1000 y 2000 milicianos de las colonias, que hasta hace poco eran simples campesinos. Para French, esto será una prueba de sus convicciones. Mientras los insurgentes mantienen su posición en Bunker Hill, se escucha la orden: no disparen hasta ver el blanco de sus ojos. Los soldados deben esperar a que los británicos estén tan cerca que ningún disparo falle. El capitán French le describe más tarde a su nieto el efecto devastador de la primera descarga. Nuestro primer ataque fue devastador. El enemigo cayó en total confusión y sus líneas se rompieron. Pasaron varios minutos antes de que pudieran retirar a sus muertos y heridos. La batalla apenas ha comenzado. Los colonos rechazan con éxito 2 ataques británicos, pero están exhaustos y su munición se va agotando. En el tercer ataque, los británicos rompen las líneas de los insurgentes, obligando a French y sus camaradas a retirarse. La crónica de Dunstable relata que William French fue un héroe de esta batalla. Fue uno de los últimos en abandonar el campo y salvó la vida de un oficial herido. Uno de sus primos recibió un disparo en la oreja y otro perdió un brazo arrancado por una bala de cañón británica en Bridge Hill. En la batalla de Bunker Hill, los colonos sufren unas 115 bajas y más de 300 heridos, desaparecidos y prisioneros. Las pérdidas británicas son mayores, más de 1000 hombres. Los británicos están conmocionados, pues creían que podrían aplastar fácilmente a las milicias. Y los americanos descubren que tienen con qué enfrentarse a los británicos.
Las pérdidas británicas son tan graves que abandonan cualquier plan de romper el cerco y salir de Boston. Se preparan para un asedio. Pero hay otra víctima en Bunker Hill. El comandante Thomas Gage ya no goza de la confianza de sus superiores y es reemplazado por William Howe. William Howe proviene de una familia aristocrática. Su hermano mayor es almirante en la Marina Real. Howe tiene una amplia experiencia de combate en Norteamérica y es uno de los mejores estrategas entre los oficiales británicos. Howe comprende el dilema de los colonos, pero es un oficial del rey. La gran ironía del general Howe es que en realidad simpatiza con los colonos, pero ha jurado lealtad a la corona. A pesar de sus convicciones personales, intentará aplastar la revolución. Mientras tanto, George Washington llega a Boston para pasar revista a su nuevo ejército. Según los estándares de Washington, estos milicianos de Nueva Inglaterra son pésimos soldados y carecen de disciplina. Además, no existe un sistema logístico funcional. Y Washington necesita urgentemente suministros, municiones, pólvora, artillería, necesita calzado, necesita uniformes. Básicamente necesita de todo. Pero Washington afronta un desafío aún mayor. French, como la mayoría, espera ser licenciado el 1 de enero, al terminar su contrato. Pero el ejército insurgente sigue necesitando soldados. El Congreso no puede financiar adecuadamente la guerra. Esos soldados estacionados en las afueras de Boston en invierno pasan frío, tienen hambre y reciben poca paga. ¿Quién va a querer alistarse de nuevo? Algunos empiezan a preguntarse por qué luchan. Son súbditos británicos que van a la guerra contra su propio rey. ¿Y qué pasará cuando termine la lucha? La respuesta llega en un pequeño panfleto titulado Sentido Común, que se convertirá en uno de los textos más influyentes de la Revolución. Escrito por el publicista y escritor político Thomas Paine y publicado en enero de 1776, es un alegato a favor de la independencia de Gran Bretaña. El sentido común nos dice que esa potencia que intentó someternos es la menos adecuada para defendernos. Tenemos ante nosotros la mejor oportunidad para crear la Constitución más noble y pura que este mundo haya visto jamás. El texto de Sentido Común se basa en un movimiento intelectual a favor de la razón, la ciencia y la libertad individual. Fue la Ilustración europea cuyas ideas fueron reinterpretadas en América. Con su texto, Paine intenta romper el apego de los colonos a la corona y alentarlos a apoyarse en los derechos universales, la razón y la experiencia para crear su propio gobierno. Sentido Común argumenta que la rebelión no es traición, sino resistencia a la tiranía. Eso entusiasma a colonos de todas las clases sociales. La gente lo compra, lo lee y se lo lee en voz alta a quienes no saben leer. Washington ordena que se lea a sus soldados para recordarles por qué luchan y por qué arriesgan la vida. Luchan por un nuevo país, un país que quizás sea gobernado por hombres como ellos. Sentido Común convence a hombres como William French de volver a alistarse. Pero este impulso no basta para expulsar a los británicos de Boston. Las fuerzas coloniales son demasiado fuertes como para que los británicos las ataquen directamente, pero demasiado débiles para tomar la ciudad. Washington tiene un ejército numeroso, domina los puntos altos en torno a la ciudad, pero le falta algo: artillería. En marzo de 1776 por fin llegan cañones británicos capturados. Washington los coloca en Dorchester Heights,
apuntando hacia Boston. Imaginen a los británicos al despertar y ver que las colinas que rodean Boston ahora están llenas de cañones. El ejército continental con su artillería ahora puede obligar al ejército británico a rendirse. Howe no tiene opción. En marzo, unos 11.000 soldados británicos zarpan de Boston rumbo al puerto seguro más cercano, Halifax. ¿Qué pensaría French en esa situación? En un año habían logrado lo impensable: derrotar a los británicos, al menos de momento. George Washington cuenta con que los británicos regresarán. Calcula que se reagruparán y atacarán un nuevo objetivo: Nueva York. Quien controle Nueva York puede separar a las colonias rebeldes del norte de las más leales del sur. Washington debe llegar antes que los británicos. Menos de 3 semanas después de la toma de Boston, French marcha 320 kilómetros hacia el sur junto a otros 19.000 soldados. French ha luchado por Boston, la capital de su colonia, pero ahora debe marchar como parte del ejército continental a otra colonia. En ese momento, aún no existe la idea de un sentimiento nacional estadounidense. Los nobles ideales del manifiesto Sentido Común son una cosa. Otra muy distinta es dejar atrás el hogar y la familia. En libros cursis, se dice que las mujeres mantuvieron encendido el fuego del hogar, pero en realidad, las mujeres asumieron el trabajo de sus maridos. Cuando los hombres en edad militar se van a la guerra, las mujeres deben mantener solas las granjas. En la América colonial, las mujeres trabajaban durísimo en el campo, pero además de esa propia carga de trabajo, la guerra les trajo aún más tareas. Cuando las tropas del ejército continental atravesaban la ciudad, las mujeres debían alojarlas y alimentarlas. Y si de pronto los británicos aparecían en la puerta, no tenían protección alguna. El ejército británico no tiene un suministro confiable, así que toman todo lo que encuentran, saquean campos y reservas de alimentos, como una plaga de langostas. Era una guerra, y para muchas mujeres llegó hasta sus hogares. En su solicitud de pensión como viuda de guerra, Deborah Brownell escribe sobre todas sus privaciones. Teníamos niños pequeños que alimentar y proteger. No sé cómo logramos sobrevivir con los pocos recursos que teníamos. Creo que no podría hacerlo de nuevo si tuviera que volver a vivir aquella época. Nuestros sufrimientos fueron muchos y grandes. Los colonos en el frente interno se enfrentan a enfermedades, hambre y desplazamientos como nunca antes habían experimentado. La experiencia de Deborah es como la de muchas otras mujeres. Intentan sobrevivir cada día, tanto ellas como sus hijos. Y al día siguiente lo mismo. Cuando French llega a Nueva York en abril de 1776, la situación política allí contrasta muchísimo con la de su colonia. Nueva York tiene estrechas relaciones comerciales con Gran Bretaña, y la gran comunidad anglicana siente una fuerte lealtad hacia Inglaterra y al rey Jorge III. El rey no es solo rey, también es el jefe de la Iglesia de Inglaterra. Así que rebelarse contra él no es solo rebelarse contra el líder político, sino contra el representante de Dios en la tierra. El ejército continental debe actuar en Nueva York con extrema cautela. En 1776, buques de guerra británicos entran en la bahía de Nueva York. Al ver acercarse la enorme armada británica, cunde el pánico entre civiles y soldados. Los británicos desembarcan tropas en Staten Island.
La superioridad numérica es tan grande que varias milicias cambian rápidamente de bando. Llegaron un total de entre 32.000 y 35.000 tropas británicas y tropas auxiliares alemanas. French es un zapatero de pueblo. Nunca había visto tanta gente, ni tantos soldados. Bajo el mando del general William Howe, los británicos establecen su campamento en Staten Island. Aunque Gran Bretaña tiene la marina más poderosa del mundo, refuerza su ejército con decenas de miles de soldados alemanes. Príncipes alemanes de distintos rangos alquilaban sus ejércitos a otras potencias. En ese momento están considerados los soldados más temidos del mundo. A ellos tendrá que enfrentarse el ejército continental. Washington intenta movilizar a sus hombres para defender Nueva York. Mientras tanto, el Segundo Congreso Continental se reúne en Filadelfia. En 1776, todo ha cambiado. Ha corrido sangre. Han muerto muchos americanos y empieza a tomar forma la idea de la independencia. Un año antes, esto parecía impensable. La independencia no es solo un objetivo filosófico, tiene consecuencias prácticas y políticas muy concretas. Los americanos saben que necesitan aliados. En ese momento, solo Francia podía enfrentarse a los británicos. Pero para Luis XVI, los americanos son aliados problemáticos. Son súbditos británicos que se rebelan contra su rey. Difícilmente puede apoyar eso. ¿Y debería Francia arriesgarse a una guerra con su mayor enemigo por una revuelta interna? ¿Cómo va Francia a apoyar a un territorio que ni siquiera ha declarado su independencia? En junio de 1776, uno de los delegados del Congreso presenta una moción. Declara que las colonias deben ser libres e independientes. Eso pone en marcha todo el proceso. Un comité de 5 hombres deberá redactar una declaración que fundamente esa independencia. Deben exponer claramente por qué desafían a Gran Bretaña y por qué buscan su independencia. Benjamin Franklin y John Adams le encargan a Thomas Jefferson la redacción del texto. Jefferson escribe su primer borrador en 2 semanas. Se basa en el ensayo Sentido Común de Thomas Paine y en los ideales de la Ilustración, y argumenta que los americanos no solo tienen el derecho, sino el deber de separarse de un rey tiránico. Sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, y que su Creador los ha dotado de derechos inalienables, entre ellos la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. La idea de la felicidad para todos es nueva e incluso revolucionaria. Normalmente uno acepta su destino en la tierra. Quien nace pobre, permanece pobre. Y la felicidad solo puede concebirse en términos del más allá, como felicidad eterna. Thomas Jefferson hace referencia a verdades evidentes. Habla de la noción de autogobierno de un pueblo. Todo esto surge del contexto de la Ilustración. Sin la Ilustración americana, no habría sido posible la Revolución Americana. Ambas están tan entrelazadas de forma que una no es posible sin la otra. El comité simplifica el lenguaje y suaviza el tono para hacer el documento más atractivo para posibles aliados. A finales de junio lo presentan al Congreso. El 4 de julio de 1776, el Congreso aprueba la Declaración de Independencia. Probablemente, a la mayoría de los firmantes les temblaron las manos. Nadie sabía si aquello iba a salir bien. Con su firma, los padres fundadores también firmaban su sentencia de muerte, pues los británicos lo consideran alta traición. Se lee la declaración a las tropas de Washington.
Tras más de un año de servicio y privaciones, French sabe por fin por qué luchan y por qué podrían morir. Por la independencia. Para todos los revolucionarios ya no hay vuelta atrás. Ahora es libertad o muerte. Tras la firma de la declaración es inevitable un ataque contra Nueva York. A finales de agosto, el comandante Howe hace su primer movimiento. Desembarca a los británicos en Long Island. Long Island es importante porque desde las colinas cercanas a Brooklyn, los británicos pueden disparar sobre Nueva York y el extremo sur de Manhattan. French y sus compañeros se preparan para defender Long Island, con menos de la mitad de los soldados que tiene Howe. En la madrugada del 27 de agosto, Howe ataca posiciones de los americanos. Una maniobra de distracción. Mientras French y sus compañeros reaccionan a esos ataques, Howe dirige personalmente un contingente a través de un paso sin vigilancia en el este. Así sorprenden a los revolucionarios por el flanco. Michael Graham, de Pensilvania, habla del miedo y la confusión de la batalla con palabras estremecedoras. Es imposible para mí describir la confusión y el horror que se vivieron. Nuestros hombres corrían en todas direcciones, y el enemigo celebraba cada vez que tomaba prisioneros. Fue un día de profunda angustia para los americanos. Cada uno pensaba en su propia supervivencia, y nadie podía ayudar a nadie. En una batalla sangrienta, casi 2.300 americanos mueren, resultan heridos o son capturados, 7 veces más que los británicos. Los nobles ideales de la Declaración de Independencia ahora parecen una ingenua esperanza. Pero Washington al final tiene suerte. Una densa niebla cubre de pronto la ciudad, lo que le permite sacar a su ejército de Brooklyn. A mediados de septiembre, Howe obliga a los americanos a retirarse hacia el norte. Washington se prepara para una nueva batalla. A finales de octubre, los británicos, superiores en número, atacan a los insurgentes. Una vez más, su ejército se ve acorralado. En una situación así, los ejércitos son aniquilados si los soldados huyen en desbandada. Pero Washington, por su experiencia, es un maestro en organizar retiradas. Howe espera que Washington siga retirándose hacia el norte para proteger importantes rutas de suministro. Pero Washington es astuto y en lugar de eso da media vuelta y pone rumbo hacia el sur, atravesando Nueva Jersey a toda velocidad. Consigue así despistar al ejército británico. Howe regresa a Manhattan. Captura a casi 3.000 soldados americanos que habían quedado atrás. Howe y los británicos creen que la revolución terminará en pocas semanas. Entonces, ¿para qué construir prisiones? Desmontan mástiles, timones y cabinas de buques de guerra, dejando solo el casco. Luego llenan esos cascos, esas prisiones flotantes, de prisioneros. Miles de prisioneros son hacinados en barcos oscuros y plagados de enfermedades. Para los británicos no son prisioneros de guerra, para ellos son criminales, son rebeldes y así los tratan. Hasta el final de la guerra, más de 8.500 colonos morirán en cautiverio, tantos como en el campo de batalla. La Declaración de Independencia hace que la hostilidad de los británicos también se dirija contra los civiles. Cometen numerosos saqueos y actos de violencia al marchar por territorio controlado por los colonos. Actúan según la consigna. El botín le pertenece al vencedor. Son hombres jóvenes, lejos de su hogar y lejos de cualquier brújula moral, y se comportan salvajemente.
Años después de la guerra, Susanna Chandler relata de forma estremecedora el paso de los soldados británicos. Cuenta cómo escucha que el ejército británico se acerca. Toma a sus hijos, corre a las granjas vecinas y advierte a otras mujeres. Coloca a sus bebés en barriles de tabaco. Los llena de paja para amortiguar sus llantos. Luego se adentra en el pantano y desde allí observa lo que sucede. Los británicos no solo roban lo que ella había reservado para alimentar a su familia, sino que también prenden fuego a su casa. Es una historia que se repite una y otra vez durante esta guerra. No podemos comprender realmente la Revolución Americana sin conocer historias como la de Susanna Chandler. El maltrato a prisioneros y civiles indigna a los colonos. En lugar de destruir su moral, provoca el efecto contrario. Muchos americanos apoyan la revolución por el comportamiento del ejército británico. Sin embargo, tras la derrota en Nueva York, quizá ya no quede ningún ejército al que apoyar. En diciembre, Washington se retira con sus tropas al otro lado del río Delaware. Desafortunadamente, los alemanes instalan su campamento justo en la otra orilla del río. Los americanos no podrán dormir tranquilos sabiendo que justo al otro lado se encuentra este poderoso ejército. De los 19,000 milicianos iniciales, más de 2/3 han muerto. Han sido hechos prisioneros, desertaron o fallecieron a causa de enfermedades. Tanto desde el punto de vista británico como desde el de las colonias insurgentes, la guerra parece estar a punto de terminar. Pero Washington tiene un grave problema. Al igual que un año antes, el periodo de servicio de los soldados finaliza el 1 de enero. Si Washington no hace algo audaz y decisivo para cambiar el rumbo de la guerra, su ejército sencillamente se disolverá. Tras casi 2 años, French se enfrenta a una difícil decisión. El servicio de William French termina a fin de año. Él y sus compañeros deben decidir. ¿Se vuelven a comprometer y continúan con la causa? ¿O regresan a su hogar con sus familias, a sus negocios o a sus granjas que los necesitan? Reciben cartas desde casa. Una mujer escribe: llega el invierno, no tenemos leña y nos congelaremos. No tenemos comida y moriremos de hambre. Por favor, vuelve a casa. Los hombres recibían estas cartas y se iban. Naturalmente sentían que su primera obligación era con sus familias. Washington cae en una profunda desesperación. Entonces, a finales de 1776, Thomas Paine aporta otro texto fundamental. Estos tiempos pondrán a prueba el alma de los hombres. Los soldados de verano y los patriotas de buen tiempo rehuirán en esta crisis el servicio a su país. Desde su escritorio, el revolucionario les recuerda a los soldados que su lucha tiene un propósito superior. Pero quien se mantenga firme ahora merece el amor y la gratitud del pueblo. La tiranía, como el infierno, no se vence fácilmente, pero tenemos el consuelo de que cuanto más duro sea el sacrificio, más glorioso será el triunfo. Estas palabras inspiran a los soldados a seguir luchando. Pero tales palabras resuenan sin resultados en el campo de batalla. Entonces, desafiando toda lógica militar, Washington decide pasar a la ofensiva. Elige un objetivo arriesgado: los alemanes al otro lado del río Delaware. Washington planea un ataque en 3 columnas. El 25 de diciembre, en la noche de Navidad, cruza bajo la oscuridad el Delaware. Muchos soldados como French están a una semana de licenciarse del ejército. ¿Querrán embarcarse en una misión suicida en el último momento? Pero en los últimos 18 meses, French ha pasado de ser un miliciano a tiempo parcial a ser un soldado a tiempo completo y cumple órdenes.
Cuando el ejército continental se dispone a cruzar el Delaware, el tiempo es adverso. Frío, nieve, aguanieve, enormes bloques de hielo flotan en el río. Tienen que llevar al otro lado cañones, caballos, pequeños botes, y todo sale mal. 2 de las 3 columnas no logran cruzar el río. Washington cruza sin saber que las otras 2 formaciones no participarán en el combate. De pronto, Washington se encuentra con muchos menos soldados de los previstos. Además, muchos carecen de botas adecuadas y llevan solo cubiertas de cuero crudo en los pies. Algunos soldados mueren de frío. Aún así, continúan la marcha. El comandante en Trenton es el coronel Roll. No cree que Washington vaya a atacar. Es pleno invierno. Además, es Navidad. Bajo la protección de una tormenta, los americanos atacan la guarnición alemana y la obligan a retroceder. William Hutchinson describe así la matanza de alemanes. Sus cadáveres yacían más juntos y amontonados que gavillas de trigo en un campo después de que pasan los segadores. Es muy gráfico. Mientras unos 100 alemanes mueren, alrededor de 900 son capturados. Algunos cientos logran huir. Las únicas bajas rebeldes son 2 soldados que mueren congelados. En los días siguientes, Washington gana una serie de pequeñas batallas. Esto fue de incalculable valor para la moral de los partidarios de la independencia. Les dio el impulso que necesitaban. Esto básicamente salvó la guerra al restituir la reputación de Washington. Nuevos voluntarios se alistan y muchos soldados renuevan su compromiso con la independencia. También William French. Washington reconstruye el llamado Ejército Continental. Me pidieron que me quedara más tiempo y continuara sirviendo en esta compañía unas 6 semanas más. Regresé a casa en febrero o marzo de 1777. Luego de casi 2 años, finalmente French regresa a casa. Durante este tiempo ha vivido privaciones, muerte y derrotas. Ha luchado en algunas de las batallas más duras y decisivas de los primeros años de la Revolución. Para French, la guerra ha terminado. Otros están ahora listos para continuar la lucha. A las victorias obtenidas hasta ahora han de seguirles otras. Una figura interesante de esta nueva etapa es el joven de 23 años Prince Griswold. Este soldado afroamericano nació esclavo en Connecticut. Su propietario era Matthew Griswold, juez supremo y vicegobernador de esa colonia. Hoy asociamos la Revolución Americana con la idea de libertad, pero esa palabra tenía diferentes significados para cada persona. Los afroamericanos como Prince están atrapados entre la cruel realidad de la esclavitud y la retórica idealista de la Declaración de Independencia centrada en la libertad y la independencia. Es una revolución de hombres que se consideran iguales entre sí, pero no iguales a quienes consideran marginales o inferiores, sirvientes, esclavos o incluso sus propias hermanas. El primer borrador de Jefferson para la Declaración incluía una condena explícita del papel de Jorge III en el comercio de esclavos. Ha librado una guerra cruel contra la humanidad misma, violando sus derechos más sagrados a la vida y la libertad, capturando a un pueblo lejano y llevándolo a la esclavitud o dejándolo morir miserablemente durante el transporte.
Esta frase de la Declaración de Independencia es sorprendente porque todas las colonias tenían esclavos. Jefferson mismo fue propietario de esclavos hasta su muerte. La delegación de Carolina del Sur declara que esa frase no puede permanecer, que la Declaración de Independencia no puede afirmar que el comercio de esclavos es injusto. Aún así, la revolución abre ciertas posibilidades a las personas esclavizadas y por tanto las obliga a tomar difíciles decisiones. Estas decisiones difieren mucho entre el norte y el sur. En las colonias del sur, cuya economía depende profundamente del trabajo esclavo, los líderes militares británicos usan promesas de libertad como estrategia, ofrecen libertad a quienes escapen y se unan al ejército leal a la corona británica. No lo hacen por bondad. Buscan reforzar al ejército británico y debilitar a las colonias, haciendo que los esclavos abandonen las plantaciones. Intentan destruir el sistema económico del sur, basado en la esclavitud, para obligar a los dueños de las plantaciones a buscar la paz. Hombres y mujeres esclavizados con sus hijos huyen en gran número hacia el ejército británico. Sin embargo, quienes arriesgan su vida dejando las plantaciones y recorriendo grandes distancias para llegar al ejército británico, no son recibidos como británicos leales, sino como trabajadores. En el norte, la esclavitud sigue siendo legal, pero es menos común. Allí, milicianos negros libres luchan del lado rebelde. Pero al principio, los líderes de la revolución dudan en admitir hombres de piel negra en su ejército. La revolución habla constantemente de libertad y autodeterminación, pero utiliza a las personas esclavizadas para luchar por la libertad de los blancos. Sin embargo, las graves pérdidas de 1776 obligan a los miembros del Congreso a reconsiderar su postura. Necesitan más soldados. Por eso algunas colonias del norte prometen la libertad a los esclavos que estén dispuestos a unirse al llamado Ejército Continental. En 1777, por ejemplo, Connecticut aprueba una ley, según la cual los patriotas blancos pueden enviar a sus esclavos a luchar en su lugar, siempre que les ofrezcan la libertad. Ese parece ser el caso de Prince, pero no está solo. Su hermano Jim también se alista. La libertad de Prince tiene un alto precio. El servicio militar se ha extendido a 3 años y eventualmente podría terminar del lado perdedor. Los padres fundadores firmaron una declaración de independencia, pero al alistarse, Prince firma su propia declaración de independencia. Elige literalmente libertad o muerte. Pocas semanas después de su reclutamiento, Prince entra en acción. Washington recibe la noticia del desembarco de William Howe con su ejército en la bahía de Chesapeake. Si Washington no logra vencerlos allí, los británicos tendrán vía libre hacia Filadelfia para asestar un golpe mortal a la revolución en su propia capital. Es un día húmedo y con niebla. Bajo esas condiciones, el ejército británico se dispone a atacar a Washington. Washington se posiciona a lo largo del río Brandywine, unos 40 kilómetros al oeste de Filadelfia. Allí, Prince se ve involucrado en la mayor batalla campal de toda la guerra, unos 14,000 colonos contra unos 16,000 británicos. Cuando Washington ve avanzar a los británicos, espera un ataque frontal de Howe. Pero durante la lucha, se entera de que hay tropas británicas también en el norte. Lo están atacando por 2 frentes. Prince y sus compañeros reciben la orden de reforzar el flanco derecho.
mantienen su posición mientras el ejército continental se retira. Tras 11 horas de batalla, las bajas americanas duplican a las británicas. Solo la retirada organizada salva a los colonos de la catástrofe. Howe esperaba destruir al ejército rebelde en el río Brandywine, pero solo logró debilitarlo. Prince ha sobrevivido a su primera batalla. Podemos averiguar mucho sobre estos soldados leyendo sus solicitudes de pensión. En el caso de Prince, sus compañeros blancos atestiguan que fue un buen soldado y que siempre llevaba un violín consigo. Y eso no es de subestimarse, porque un violinista siempre ponía alegría en la dura vida del campamento. Washington debe tomar una decisión difícil: proteger Filadelfia y arriesgarse a una derrota, o abandonar la ciudad. Washington permite que los británicos tomen Filadelfia, salvando a su ejército para poder seguir luchando más tarde. A finales de septiembre de 1777, William Howe entra en Filadelfia. La capital ha caído. Los miembros del Congreso han huido. El triunfo de la revolución parece más lejano que nunca. Washington necesita ahora una victoria para demostrar a los hombres del Congreso que él es el líder adecuado y para demostrar a Francia que vale la pena apoyar a los americanos. Desde 1775, los franceses envían en secreto dinero y armas a las colonias, no por espíritu revolucionario, sino para perjudicar a su enemigo, Inglaterra. También envían voluntarios, como el joven de 19 años Gilbert Dumoutier, marqués de Lafayette, quien llega a América en 1777 lleno de idealismo y ansias de aventura. Está en estrecho contacto con Washington, Hamilton y otros revolucionarios. Ellos saben que pueden ser un aliado crucial para convencer a personas en la corte francesa con influencia sobre el rey Luis XVI. Pero para que Francia declare la guerra a Gran Bretaña, algo que París desea desde hace tiempo, Washington debe lograr una victoria. Cuando Howe divide sus tropas entre Filadelfia y la cercana Germantown, Washington ve en esto una oportunidad. A comienzos de octubre de 1777, sus hombres se preparan para enfrentarse a las mejores tropas de Howe. Washington quiere atacar a las 5 de la mañana. De nuevo, desciende una densa niebla. El plan ofensivo de Washington parece desmoronarse. Entre la niebla espesa, dos unidades de su ejército chocan entre sí sin reconocerse. Soldados americanos mueren a manos de sus propios compañeros. El ataque pierde impulso. Los británicos toman la delantera. El regimiento se retira bajo fuego. La batalla de Germantown no es el éxito que Washington esperaba, pero impresiona a los observadores franceses que ven un ejército firme y luchador. Sin embargo, eso no basta para llevar a Francia a la guerra. Pero hay una segunda línea de combate que resulta más convincente. Mucho más al norte, cerca de Saratoga, el general estadounidense Horatio Gates libra una serie de batallas contra fuerzas británicas que avanzan desde Canadá. El general británico Burgoyne está atrapado con su ejército en Saratoga. Los colonos americanos aprovechan la oportunidad. En 2 batallas, con 3 semanas de diferencia, las tropas de Gates matan o capturan a casi todos los soldados de Burgoyne. Una derrota devastadora para los británicos. Uno de los momentos decisivos de toda la guerra que convence a los franceses de unirse a la causa. Aún así, pasarán meses antes de que llegue la ayuda esperada.
Con la llegada del invierno, termina también la campaña militar de 1777. Los ejércitos normalmente no luchaban en invierno. Era demasiado difícil. Decían, pausa, nos vemos en la primavera. Washington establece su cuartel de invierno en Valley Forge, a un día de marcha de Filadelfia. Entre sus hombres está Prince. Allí comienzan a construir de inmediato el campamento. Se hicieron tantas construcciones que si aquello hubiera sido una ciudad, habría sido la cuarta más grande del país. Con la llegada del invierno, las condiciones de vida empeoran drásticamente. Las temperaturas descienden a varios grados bajo cero. La mayoría de los soldados no están adecuadamente vestidos. Hasta un tercio de ellos no tiene calzado. Las mantas escasean y los alimentos se agotan. Los soldados pasan muchos días sin comer y a menudo comen corteza de árbol o el cuero de sus zapatos. La situación es desesperante. A menudo se dice que el dinero es la clave del éxito, pero olvidamos que la comida es esencial para lograr victorias. Si tu ejército sufre hambre, perderás la guerra. Más peligrosas que el frío y el hambre son las enfermedades. En la estrechez del campamento, la viruela y otras epidemias se propagan rápidamente. La viruela es extremadamente debilitante. Provoca dolor de cabeza, fiebre, erupciones, dolores corporales. En un 30% de los casos es mortal. La viruela causa decenas de miles de muertes entre soldados y civiles durante la guerra, muchas más que las mismas batallas. Tras una infección, uno suele quedar inmune. Los soldados británicos tenían mayor inmunidad porque la viruela estaba más extendida en Europa. Impulsados por los ideales científicos de la Ilustración, los médicos europeos buscaban formas de combatir la enfermedad. La medicina de la época de la Ilustración logró importantes avances con la inoculación. Eso salvó al ejército revolucionario. La inoculación consistía en hacer un pequeño corte en la piel e introducir pus o costras de un enfermo. Se confiaba en que la persona inoculada contraería una forma leve de viruela, se recuperaría y quedaría inmune de por vida. Era un procedimiento muy controvertido, pero Washington decidió vacunar a sus tropas a partir de 1777. La tasa de infección cayó drásticamente. En el contexto de una guerra, morían entonces más personas por epidemias que en el campo de batalla. Así que fue una idea genial inocular a las tropas. Aún así, en los 6 meses en Valley Forge, murieron casi cerca de 2,000 soldados. Cuando por fin llega la primavera, las tropas se reorganizan. Las casi 400 mujeres del campamento desempeñan un papel muy importante. Tanto en el ejército británico como en el continental, hay mujeres que viajan con los soldados. Durante mucho tiempo se creyó que eran prostitutas, pero no, eran esposas, a veces con sus hijos, que acompañaban a sus maridos. Algunas mujeres están allí porque sus casas fueron destruidas o porque no tienen cómo alimentar a sus familias. No tienen una buena posición, pero el ejército al menos les ofrece algo de seguridad. Las mujeres recogen leña, cuidan a los enfermos y lavan la ropa, no solo la de sus maridos, sino la de todo el regimiento. Son una parte vital de estos campamentos militares. Algunas mujeres del campamento participan en los combates, disfrazadas con ropa masculina. No sabemos cuántas mujeres se alistaron como soldados. Cuando lo lograban,
quedaban registradas con nombres masculinos. Pero cualquier mujer que fuera descubierta corría el riesgo de sufrir una humillación pública. La insultaban como a una prostituta. La sacaban del campamento con el torso desnudo, atada a un carro, mientras la banda militar tocaba lo que se conoció como la Marcha de la Prostituta. Aún así, Deborah Sampson se alista. Deborah Sampson provenía de una familia muy pobre. Su perspectiva de vida era la de ser siempre una sirvienta, sin tener jamás una dote. El sueldo del ejército le ofrece una vida mejor. Los reclutadores llegan a su pueblo y ella se alista. A las mujeres no se les permite hacerlo, así que se disfraza de hombre. Se hace llamar Robert Shortleff. Es alta y adquiere una apariencia masculina cuando se corta el cabello y viste de uniforme. Se convierte en uno más de los muchachos. Va a la taberna, bebe con los otros soldados, coquetea con las camareras. Nunca nadie dudó de ella. Deborah Sampson simboliza las nuevas oportunidades de vida que las ideas revolucionarias hicieron posibles. La propagación de las ideas es difícil de controlar. En el contexto de la revolución, las mujeres de las colonias empiezan a pensar que libertad y autodeterminación son buenas ideas también para ellas. 3 meses antes de la Declaración de Independencia, Abigail Adams escribe a su esposo, el congresista John Adams. Espero con ansiedad que declaren la independencia y no olviden a las mujeres. Si no recibimos atención especial, iniciaremos nuestra propia rebelión y no nos sentiremos obligadas por leyes en las que no tuvimos voz ni representación. Pero como en el caso de la esclavitud, los derechos de las mujeres no se mencionan explícitamente en la declaración. Afirmar que todos los hombres fueron creados iguales ya era en ese momento una postura radical. Sin embargo, debemos reconocer que los padres fundadores podrían haber llevado esa idea mucho más lejos. Lo que el ideal revolucionario de libertad debía significar para los esclavos y las mujeres seguía siendo una cuestión sin respuesta. Washington aprovecha Valley Forge para entrenar a sus tropas y recluta para esto a Friedrich Wilhelm August von Steuben. Este varón alemán enseña al ejército a combatir con bayonetas y a resistir una carga del enemigo. Los soldados aprenden nuevas tácticas y se convierten en una unidad solidaria. Cuando salen de Valley Forge, son una fuerza de combate al estilo europeo. Cuando Washington se prepara para la siguiente confrontación, en el verano de 1778, lo hace ya con la promesa de apoyo francés. Pero también tiene un nuevo adversario. William Howe había logrado éxitos notables contra George Washington, pero no una victoria decisiva. Los británicos no lo entienden. Su paciencia se agota y envían a un nuevo comandante para ganar esta guerra. Es Sir Henry Clinton, un estratega militar de gran reputación. Comprende que la entrada de Francia cambia la situación del conflicto. No quiere quedar atrapado entre el ejército de Washington y la marina francesa, y decide abandonar Filadelfia y marchar hacia Nueva York. En junio de 1778, el Congreso regresa a la capital. Washington sigue a las tropas de Clinton hacia Nueva Jersey. El gran ejército británico marcha en una columna de 19 kilómetros. Cuando surge la oportunidad, uno de los generales de Washington, Charles Lee, ataca a la retaguardia británica. Clinton ordena a su subcomandante enfrentarse a los americanos y detenerlos. Espera forzarlos así a una gran batalla. Lee choca contra una fuerza mayor de lo esperado.
Se retira y huye, poniendo en riesgo a casi todo el ejército en una retirada caótica en Monmouth. Washington llega y encuentra a su recién entrenado ejército al borde del colapso. Descarga su furia sobre Charles Lee. George Washington tenía fama de estoico, pero en realidad tenía un temperamento explosivo. En Monmouth estalló por completo. Se decía que hasta las hojas de los árboles temblaron cuando Washington reprendió a Lee y lo destituyó del mando. Aunque los colonos están en inferioridad numérica, ya no son esos campesinos de los que los británicos se burlaban. Gracias al entrenamiento de Stuyven, ahora ofrecen una feroz resistencia. Lo que al principio parecía un desastre para Washington se convierte en una buena jornada. La batalla se empata, con intercambio de fuego de artillería y mosquetes, pero Washington logra cierta ventaja. Su ejército ha mantenido y consolidado sus posiciones. El soldado Joseph Martin relata la historia de una mujer que trabajaba con los hombres en la artillería. Martin cuenta que una bala de cañón enemiga pasó directamente entre las piernas de la mujer, desgarrando la parte inferior de su vestido. Ella comentó con aparente indiferencia que había sido una suerte que la bala no pasara un poco más arriba, porque en ese caso habría arrancado algo más. Después de la batalla, los hombres le dan a la mujer el apodo de Molly Pitcher. Molly era un apodo común para Mary, así que podría haberse tratado de Mary Ludwig Hayes, una figura icónica de la Revolución. Los combates en Monmouth duran 12 horas. Para Prince será la última batalla. Prince recibe un disparo en la pierna. Fue uno de los 25,000 revolucionarios que quedaron heridos o discapacitados por la guerra. Prince fue uno de los cerca de 5,000 afroamericanos que lucharon con los revolucionarios. Es dado de baja con honores en agosto de 1780. Regresa a Connecticut como hombre libre. Pero su logro queda ensombrecido por la pérdida y el dolor. Su hermano Jim ha muerto en la guerra. Para uno, la libertad. Para el otro, la muerte. Tras la batalla de Monmouth, el británico Clinton se retira a Nueva York, mientras Washington se posiciona al norte de Manhattan. Ninguno quiere arriesgar un movimiento imprudente. La estrategia británica ahora se centra en las colonias del sur: Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte y Virginia. Aquí las posiciones ante la revolución están mucho más divididas. En el sur había muchos más colonos leales a la corona. Era una región rural y agrícola. Sus principales productos basados en el trabajo esclavo eran el arroz, el índigo, el algodón y el tabaco. Y los británicos eran sus principales compradores. Por eso, los británicos esperaban que los colonos leales lucharan por ellos. En diciembre de 1778, los británicos conquistan el estratégico puerto de Savannah en el sur. Pero este tipo de operaciones no se dan de la misma manera que en el norte. En muchos sentidos, la guerra en el sur es una guerra civil. A menudo se encuentran vecinos e incluso miembros de una familia luchando en bandos diferentes. James Potter Collins lo describe así en sus memorias. Fueron tiempos difíciles. La gente se dividía en facciones. Quienes habían sido buenos amigos se convirtieron en enemigos. Empezaron a observarse con recelo. Junto con su padre y su hermano mayor, Collins se une en 1780, con 17 años, a una milicia patriota.
Cuando el padre de Collins se alista, dice, debemos luchar o someternos y convertirnos en esclavos. Para muchos revolucionarios, la idea de libertad o muerte es más que una frase, es el núcleo de sus convicciones. Para los británicos, la estrategia en el sur empieza a dar frutos. Bajo el mando de Clinton, conquistan Charleston en Carolina del Sur. Con ello, Clinton no solo toma la ciudad más rica del país, sino que captura a unos 5,000 soldados rebeldes, desarticulando así al ejército revolucionario del sur. 2 semanas después, el coronel Bannister Tarleton destruye las fuerzas revolucionarias restantes en Waxhaws, Carolina del Sur. Murieron más de 100 rebeldes, frente a solo 5 británicos. Esto genera rumores de que Tarleton había ordenado una masacre de prisioneros, lo cual conmocionó a los colonos y le valió a Tarleton la reputación de comandante sanguinario. No les dio la oportunidad de rendirse. No les dio cuartel, como solía decirse. De ahí surgió el término el cuartel de Tarleton, que se hizo popular durante la guerra. La ofensiva británica en el sur ya parecía imparable. Horatio Gates, rival de Washington, asume el mando en el sur. Allí se enfrenta a los británicos bajo Charles Cornwallis en Camden, Carolina del Sur. Los llamados casacas rojas obligan a los colonos bajo el mando de Gates a huir y consiguen así el control de Carolina del Sur. El comandante británico Cornwallis informa a Clinton de que la resistencia en el sur ha sido aplastada, excepto, como él mismo dice, por unas pocas milicias dispersas. Pero esas milicias no se rinden. Éramos un grupo de hombres actuando completamente por nuestra cuenta, sin expectativa de pago, dependiendo de lo que encontráramos en el camino, y siempre estábamos listos para abandonar un campamento. Los milicianos como Collins libran otro tipo de guerra. Atacan desde escondites. Golpean pequeños puestos británicos y milicias leales, intentando golpear a los británicos donde son más vulnerables. A comienzos de octubre de 1780, 900 milicianos patriotas se reúnen en Kings Mountain, Carolina del Sur, para enfrentarse directamente a una milicia de leales a la corona con más de 1,000 hombres. Más de 1,000 lealistas mueren o son capturados, mientras que las tropas patriotas solo registran 90 muertos. Tras la rendición de los lealistas, los patriotas se vengan por la matanza de Tarleton. Decenas de lealistas son fusilados y 9 son ahorcados. Cuando terminó la lucha, la situación de los pobres lealistas era realmente lamentable. Los muertos yacían por todas partes y los gemidos de los heridos se escuchaban en todas direcciones. Me aparté horrorizado del lugar y aunque celebraba la victoria, no pude contener las lágrimas. Esta victoria de los patriotas marca un punto de inflexión en el sur. Esa victoria eleva la moral de los revolucionarios y ayuda a convencer a algunos indecisos de que vale la pena luchar por la independencia. Las tropas continentales y las milicias patriotas pasan a la ofensiva. En la batalla de Cowpens, en enero de 1781, obtienen una victoria abrumadora sobre las fuerzas británicas, que pierden casi 8 veces más soldados que los americanos. 2 meses más tarde, el general americano Nathaniel Greene causa enormes pérdidas a las tropas británicas en la batalla de Guilford Courthouse. Cornwallis debe replantear su estrategia.
Se dirige a Yorktown, en la costa de Virginia. Confía en que la Marina Británica llegará allí con refuerzos y suministros o para transportar a su ejército de regreso a Nueva York. Pero ahora que los rebeldes americanos cuentan con el apoyo de la Marina francesa, Washington ve su oportunidad de atrapar a Cornwallis en Yorktown. En coordinación con los franceses, bloqueará la salida marítima de Cornwallis. Para engañar a Clinton, Washington simula un ataque contra Nueva York. Washington construye un campamento falso, enciende fogatas y deliberadamente hace circular informaciones falsas. Y mientras tanto, conduce en secreto a sus tropas hacia el sur. La Marina francesa, por su parte, se prepara para enfrentarse a los barcos británicos. La Marina francesa obtiene una victoria sorprendente sobre la Marina británica. Cornwallis queda atrapado en Yorktown. Entre los revolucionarios que marchan hacia Yorktown está John Bowdy. La historia de Bowdy es notable. Se alistó en 1776. Estuvo con Washington al cruzar el río Delaware, también en Valley Forge y en Brandywine, donde fue herido. Para entonces llevaba 5 años en la guerra, aunque creía haberse alistado solo para 3 años. Más tarde, al solicitar su pensión, menciona este malentendido. Bowdy escribe: cuando se cumplieron los 3 años, mi coronel me informó de que no me había alistado para 3 años, sino para la duración total de la guerra, lo cual acepté y en consecuencia serví a mi patria con fidelidad. La vía marítima está bloqueada, pero los británicos aún cuentan con la protección de las poderosas fortificaciones de Yorktown. Washington se prepara para un asedio. El ejército francés demuestra en Yorktown su habilidad en la guerra de asedio. Los franceses instruyen a los casi 20.000 soldados aliados para cavar trincheras de asedio al estilo europeo. La idea era acercar la artillería lo más posible a las fortificaciones enemigas. Era un trabajo sucio, peligroso y agotador. Cornwallis se defiende en Yorktown con pequeñas fortificaciones de tierra, rodeadas de estacas afiladas. Su propósito era impedir que los enemigos se acercaran lo suficiente como para usar sus cañones con eficacia. Y cada vez que las tropas revolucionarias intentan acercarse cavando, se enfrentan a un fuego devastador. Cornwallis espera contener a sus enemigos lo suficiente hasta que lleguen refuerzos. Pero Washington tiene un plan. La fortificación de tierra al final de la línea es crítica. Si Washington logra destruirla, sus soldados podrán entrar por esa parte. 400 hombres se preparan para atacarla. El fuego de sus mosquetes alertaría a los británicos. Por eso atacan de noche, solo con espadas y bayonetas, cuerpo a cuerpo. John Bowdy está entre ellos. Más tarde escribirá: Washington nos ordenó asaltar los terraplenes del enemigo. Yo estaba en la división del coronel Hamilton, que asaltó y tomó una de esas fortificaciones. Los invasores matan a los británicos y capturan los cañones. A la mañana siguiente, Cornwallis despierta y ve sus propios cañones apuntando hacia él. Cornwallis comprende que no tiene opción. El 19 de octubre de 1781, uno de sus oficiales se acerca al campamento americano agitando un pañuelo blanco. Cornwallis se niega a rendirse personalmente. No considera a Washington un comandante de su misma dignidad. Washington responde: si Cornwallis sale y se rinde, le ofreceré condiciones favorables. Si no, abriremos fuego con los cañones.
Cornwallis se ve obligado a salir para rendirse de forma humillante. Y eso es todo. Ese es el final. Cuando la noticia llega a Gran Bretaña, el primer ministro North exclama: «Oh Dios, se ha acabado todo». La victoria rebelde en Yorktown provoca la caída del gobierno británico. Un nuevo primer ministro inicia negociaciones de paz con los americanos y sus aliados franceses. Mientras tanto, los combates continúan. La unidad de Deborah Sampson es emboscada cerca de Nueva York por tropas británicas y lealistas. Sampson recibe 2 disparos en la pierna. Para evitar que descubran su identidad, extrae una de las balas con una navaja y sutura la herida a ella misma. La otra bala permanece en su pierna y le causa dolor por el resto de su vida. Un año después contrae fiebre. Esta vez en el hospital se descubre su verdadera identidad. Y entonces, al revisar su expediente, ven que ha sido una soldado ejemplar y no le dan una baja deshonrosa. Regresa a Massachusetts, se casa y toma el nombre de Deborah Sampson Gannett. Cuando muere, su esposo Samuel Gannett solicita una pensión de viudo y la obtiene. La guerra de independencia de las colonias británicas en América termina con la firma del Tratado de París el 3 de septiembre de 1783. Gran Bretaña reconoce oficialmente a los Estados Unidos de América. La Revolución Americana trae libertad a muchas personas, pero no a todas. ¿Qué cambió realmente para la mayoría? Ahora se pagan menos impuestos, pero por lo demás, quien no posee tierras no puede votar en las elecciones y quien es esclavo sigue siendo esclavo. Cabe preguntarse si la famosa frase de Tocqueville sobre las revoluciones, cuanto más cambian las cosas, más permanecen igual, no se aplica también a la guerra de independencia estadounidense. De hecho, después de la revolución, las condiciones de vida de los esclavos empeoraron notablemente. Se les impusieron controles mucho más severos, pues habían demostrado que podían escapar en cualquier momento. Por supuesto, las promesas hechas a los pueblos indígenas, a los esclavos negros y a las mujeres siguieron sin cumplirse. A la revolución siguieron 2 siglos de conflicto, sin que se hiciera realidad el preámbulo de la Declaración de Independencia. Benjamin Rush, uno de los firmantes de esa declaración, dijo: «La guerra ha terminado, pero la revolución aún está muy lejos de eso. Solo ha concluido el primer acto del gran drama». Aunque no llegaron a hacerse realidad, los ideales de la Declaración, igualdad, libertad, el derecho a buscar la felicidad y a un gobierno basado en el consentimiento de los gobernados, resonaron mucho más allá de las fronteras de los Estados Unidos. En 1789, Thomas Jefferson ayuda a Lafayette a redactar el primer borrador de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Este documento es uno de los fundamentos ideológicos de la Revolución Francesa y está inspirado en la Declaración de Independencia. El deseo de independencia se expande como el fuego. Es el inicio de toda una era revolucionaria. En esencia, la civilización occidental cambia de manera fundamental. La revolución en Haití, el levantamiento irlandés y la guerra de independencia colombiana se inspiran en estas ideas, al igual que los movimientos anticoloniales. El legado de la Revolución estadounidense se sintió en todo el mundo
y sigue siendo un ejemplo para quienes desean vivir libres y sin tiranía. Quienes participaron en esa guerra tenían diversos motivos. Algunos lucharon por elevados ideales, otros por sus familias y vecinos, otros por su libertad individual y algunos simplemente por sobrevivir. Deborah Sampson fue la única mujer que recibió una pensión de veterana por su servicio. William French pasó el resto de su vida en el pueblo de Dunstable, en Massachusetts. Prince cambió su apellido de Griswold a Crossley, el apellido de soltera de su madre. En 2024, la Sociedad de Hijos de la Revolución Americana de Connecticut lo honró con una lápida conmemorativa. James Potter Collins se estableció en el estado de Texas y murió a los 81 años. John Bowdy vivió en la pobreza a causa de sus heridas de guerra. Tardó 50 años en obtener una pensión en 1834 y murió 2 años después, a los 80 años de edad.